Buenos días, hermanos, espero que se encuentren bien en su hogar, fortalecido por el poder, por la gracia del Señor, fortalecido en la oración, en la palabra, que es importante en esta circunstancia que estamos viviendo. Y damos gracias al Señor porque tenemos esta plataforma también, este medio para poder comunicarnos y para también seguir aprendiendo y escuchando la palabra, la cual nos sostiene en estos tiempos difíciles. Quiero que me acompañen a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 20, y aquí vamos a estar reflexionando y meditando acerca de la resurrección del Señor. Ustedes saben, durante esta fecha los cristianos recordamos, digamos, lo que es la resurrección de nuestro Señor, y una buena instancia el día de hoy para recordar como iglesia también este evento que es fundamental en la vida de nosotros. Es importantísimo la resurrección de nuestro Señor. Nosotros sabemos que todos los días debemos recordar, y cuando nos juntamos a la cena también tenemos que recordar este evento, pero esta es una buena instancia donde podemos tener para recordar lo que ocurrió ahí, en la tumba, y después la resurrección del Señor. Vamos a leer el texto en Efesios 1:20 y luego voy a orar. Dice la palabra del Señor, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Oremos. Padre, en este momento queremos rogarte, Señor, que usted abra nuestro entendimiento hacia tu palabra. Tu palabra es la verdad. Que en este día usted nos conforte, nos aliente, nos anime, nos enseñe tu verdad, y que a través de tu verdad, Señor, seamos transformados más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu resurrección. Ayúdanos a meditar en ella y aprender de ella lo que usted nos quiere enseñar. En Cristo Jesús. Amén. Nosotros podemos ver, hermanos, que la resurrección es fundamental en la Biblia y en nuestra vida como cristianos. Nosotros podemos abordar la resurrección de diferentes maneras, diferentes puntos de vista, perspectivas que nos dejan una enseñanza y una aplicación para nosotros. Podemos abordar este tema en relación con las palabras del Señor de forma anticipada de que Él iba a ir a la cruz, cuando les dice a sus discípulos, y que al tercer día iba a resucitar del sepulcro. Los discípulos no lo entendieron, pero el Señor los prepara, por así decirlo, para ese momento. Y después podemos ver quizá otra perspectiva, que es cuando ya Cristo resucita, y cuál fue la reacción de los discípulos, ¿verdad? Lleno de alegría, de contentamiento por lo que ocurrido. También podemos ver de una parte doctrinal, donde lo de la resurrección deja una enseñanza para nosotros, doctrinal, en el sentido de que es el fundamento, como dice 1 Corintios 15, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, no seríamos dignos de lástima, dice Pablo, ahí en 1 Corintios 15, porque viviríamos una vida realmente abnegada, ¿verdad?, entregada a Cristo, pero eso no vale la pena si que Cristo no hubiese resucitado. Entonces, Pablo ahí en 1 Corintios habla de la base doctrinal en cuanto a nuestra fe, que es algo fundamental en la vida de nosotros como creyentes, la resurrección, porque es donde Cristo confirma quién Él es, y también sus enseñanzas. Lo podemos ver desde ese punto de vista. Sin embargo, también lo podemos ver como una parte doctrinal y apologética, que es defender nuestra fe diciendo la evidencia que hay respecto a la resurrección, donde testigos oculares vieron, y los historiadores lo acreditan, que Cristo efectivamente resucitó. Entonces podemos hablar a los incrédulos también con esto de la resurrección. Pero en este momento, en esta predicación, me gustaría abordar la resurrección de una perspectiva distinta a las que mencioné. Una perspectiva, hermanos, que Pablo aquí menciona en Efesios, de una perspectiva que muestra la magnitud del poder de Dios en la resurrección de Cristo. Entonces vamos a ver desde la perspectiva del poder de Dios que obró en Cristo en la resurrección.
Y no solamente la resurrección, sino también en la exaltación de Cristo. Y es una perspectiva que Pablo aquí aborda y quiere dejar con esto una enseñanza también a los hermanos a quienes él escribe. Notemos el contexto de Efesios capítulo 1, versículo 20. Pablo ha estado abordando los versículos anteriores acerca de un deseo y una petición que hace delante de Dios. Versículo 18, ¿cuál es esta petición? Que Dios alumbre los ojos del entendimiento, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pablo tenía un deseo en su corazón, que la iglesia, que los creyentes entendieran, que fueran iluminados por Dios para que pudiesen comprender la magnitud de la salvación que Él les había otorgado. Cuán grande es la salvación para la vida de los creyentes. Eso quiere mostrarle Pablo a los cristianos. Que Dios les dé entendimiento. Fíjense la prioridad de su oración, que ellos sean llenos de conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario en Cristo? Pero no solamente eso, sino que dice, versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quiénes? Para con nosotros los que creemos. Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Notaron? El poder de Dios manifestado ahora para los que creemos. Eso quiere Pablo que la iglesia entienda. La redención, pero también el poder de Dios que obró en la salvación. Pero lo va a hacer, va a dar una demostración de ese poder. Y lo va a hacer a través de la resurrección de Jesucristo. Noten, en el versículo 19 dice, me encanta cómo Pablo lo expresa. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de qué? De su poder. Fíjense las palabras que utiliza Pablo intentando de demostrar o describir el poder glorioso de Dios. Fíjense que habla de una super, ya eso es grande, pero utiliza una palabra agregada a super que es eminente. Algo sublime, algo glorioso, algo esplendoroso. Super eminente, ¿qué cosa? Grandeza. Otra vez, otra forma para mostrar, grande para mostrar el poder de Dios. Impresionante cómo Pablo utiliza estos términos grandes para su idioma, para de alguna forma describir el poder de Dios que Él opera en los creyentes. Pero después dice, y acá es interesante en el idioma griego que utiliza palabras distintas, sinónimos para hablar de este poder. Versículo 19 más adelante dice, grandeza de su poder. Ahí utiliza, en esa palabra poder, utiliza la palabra dunamis, de ahí viene la palabra dinamita, que es algo que explota, ¿verdad? Pablo utiliza en el original esa palabra. Cuando él después habla acerca para con nosotros los que creemos según la operación, otra palabra, que esa palabra en original es energeia. Nosotros ya entendemos esa palabra que es energía, ¿verdad? Suena igual, pero habla también de un poder. Entonces Pablo dijo, este poder de Dios es una dinamita o dunamis, pero también es una energeia. En el idioma griego se utilizaba eso. Para con nosotros los que creemos, según la operación, otra palabra en el griego, que en el original es kratos, de ahí se puede traducir también como poder, operación, algo superior, que es soberano y que está mostrando su poder. También utiliza otra palabra, ya llevamos 3 palabras, y utiliza una cuarta que es sinónimo para describir el poder de Dios, que es la palabra cuando dice operación del poder de su fuerza. Hay otra palabra que utiliza que es ixus, que significa fuerza, poder. Y entonces lo que podemos ver aquí, hermanos, es que Pablo agotó todos los recursos de su idioma para poder explicar este poder de Dios. Quería, en otras palabras, explicar o describir
con estos términos potentes en su idioma lo que es indescriptible para nosotros, que es el poder magnífico de Dios. Dios es todopoderoso, hermano. Pero ahora lo va a graficar este poder. Ya nos quiere escribir con palabras potentes en su idioma, agotando todos los términos del poder para mostrar el poder de Dios. Pero ahora va a mencionar una ilustración, o va a graficar, por así decirlo, este poder. Cómo este poder se ve, cómo este poder es demostrado, cómo Dios demuestra su poder, cómo demostró. Y lo va a decir un evento particular. Es interesante, hermanos, que este poder magnífico de Dios, Dios no lo grafica en la creación. Dice Romanos capítulo 1, nosotros conocemos el texto que dice que toda la creación, ¿verdad?, muestra el poder y la deidad de Dios. Pero no dice, pero Pablo no va a la creación. No va a Génesis capítulo 1 para demostrar el poder de Dios en la creación, que vemos el poder de Dios, magnífico de Dios. Cuando vemos los astros, ¿verdad?, vemos los cielos, las estrellas, vemos el sol, vemos las montañas y decimos, wow, los creyentes, ¿verdad? Decimos, wow, Dios es poderoso. Pero Pablo no va a la creación. No va a Génesis 1 cuando Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Interesante que Pablo no va a los milagros de Cristo. Sabemos que Cristo es Dios que se hizo hombre. Cristo fue 100% Dios cuando vino al mundo. Y lo vemos en sus señales, que Él hacía milagros que solamente Dios podía hacer. De tal manera que Él tenía potestad sobre los demonios, Él echaba fuera demonios, Él sanaba enfermedades como la lepra, sanaba a los ciegos. Magnífico, y la gente sorprendida por lo que Cristo hacía. Levantó a un muerto del sepulcro, que fue Lázaro, magnífico poder. Pero Pablo no va a esos milagros, no va a los milagros para demostrarnos el poder de Dios. ¿Dónde va Pablo para describirnos el poder de Dios? Va a la resurrección de Cristo. Dice un comentarista, un teólogo, Ernesto Trenchard, dice, aún el poder necesario para la creación de millones de astros no puede compararse con el que se manifestó en la resurrección y la glorificación de Cristo. No hay otro poder más magnífico de Dios que en la resurrección y la exaltación de Cristo. Ahí Dios, por así decirlo, demostró su poder, su gran poder. Ahí lo demostró en la resurrección. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios demuestra ahí? La resurrección de Cristo y su exaltación evidencian con mayor claridad el extraordinario poder de nuestro Dios. Eso es lo que quiere mostrarnos Pablo. Pablo quiere llevarnos a las profundidades de la riqueza del poder de Dios. ¿Qué ocurre de manera teológica al tercer día después de la crucifixión y muerte de Cristo? ¿Qué ocurre? Bueno, podemos notar en la predicación de Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 24, si usted lo puede buscar, pero le voy a dar lectura. Hechos 2:24 dice, al cual Dios, hablando de Cristo, Pedro, en su predicación, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es imposible que fuese retenido Cristo, porque Dios, dice, fue el que lo levantó. Ahora, esa palabra que utiliza aquí Pedro, retenido, es una palabra que en el idioma original en griego es krateo. De ahí viene la palabra kratos, que es el poder, fuerza, que habíamos mencionado anteriormente. Que significa controlar, significa tener poder sobre. Tiene la idea de prisión, de una prisión donde se encadena una persona para que esa persona se mantenga allí, quieta, donde no pueda salir de eso. Hermanos, aquí Pedro lo que está haciendo es personificar la muerte. La muerte no pudo aprisionar a Jesucristo. No pudo retenerlo ahí, en el sepulcro. No pudo la muerte. Y hermanos, no vamos a entender el poder de la muerte
si no entendemos el poder del pecado. Hermanos, algo tan pesado, que esclaviza tanto es el pecado en el hombre. El pecado tiene un poder increíble, hermanos, donde esclaviza a un hombre que está muerto en delitos y pecados, que está prisionero, condenado a la muerte eterna. Y eso es lo que Pablo quiere decir. Ese poder, lo que dice Pedro también aquí, ese poder de la muerte no pudo con Cristo. No pudo con Cristo. Dios lo levantó de eso, de ese arresto, de esa custodia, de ese poder que tenía la muerte sobre Cristo. No pudo. Esta salida entre los muertos de Cristo fue mucho más que lo que ocurrió con Lázaro. Hubo otras personas que en el Antiguo Testamento también resucitaron. Fue mucho más grande. ¿Por qué? Porque en Cristo, cuando Cristo estaba resucitando, esto involucraba la demolición del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas, Cristo estaba ahí derrotando en su resurrección. Hay una ilustración que el otro día vi, no sé quién fue el que escribió esta ilustración, es un relato ficticio donde muestra a Satanás hablando con los demonios y cuando Cristo está en el sepulcro. Y Satanás empieza a decirle a sus demonios, que estaba preocupado, que estaba incómodo porque Jesús estaba en el sepulcro. Él decía, algo va a pasar, algo va a hacer Él. Está muerto, sí, pero tengo la sospecha que el tercer día Él va a resucitar, como Él lo dijo. Me preocupa. Y los demonios le decían, pero majestad, sí, el sepulcro le pusimos una piedra, le tenemos soldados, le pusimos en la piedra, en la roca, le pusimos un sello de cera. Ya es imposible que Jesucristo resucite el tercer día. Pero si tú estás, digamos, preocupado, mejor, tengo una idea, le dice un demonio. Podemos poner todos los pecados del mundo sobre la roca y Él no va a salir de ahí. Y si eso fuese poco, podemos poner a todos los demonios, llamar a todos los demonios del infierno y de la tierra y ponernos en la piedra, hombro, ahí, para que Jesucristo no resucite del sepulcro. Y Satanás mirando le dijo, buena idea, excelente idea. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a poner todos los pecados del mundo en la piedra, en la roca, y después nosotros nos vamos a poner todo el imperio mío, vamos a poner en la piedra, apoyándonos ahí para que no salga del sepulcro. Porque si sale Él del sepulcro, estamos hundidos todos nosotros, derrotados. Entonces todos empezaron ahí a colocarse en la piedra, cuenta el relato, y que ya faltaba poco para que se cumpliera el tercer día. Y empezaron a hacer cuenta regresiva, decir 10, 9, 8, 7, a llegar 3, 2, y ni siquiera pudieron decir el 1, y el resplandor de gloria de Cristo golpeó a todo el séquito, todos los pecados, a los soldados, al sello, y todo fue golpeado por el poder de su resurrección. Esta ilustración, hermano, nos grafica cuánto poder hubo ahí, cuánto poder hubo en la resurrección. Nuestra mente finita no nos podemos imaginar lo que Cristo está haciendo ahí en su resurrección. Pero hay un texto, por ejemplo, si usted me acompaña a Hebreos 2:14, donde podemos ver también lo que Cristo está haciendo en su muerte y en su resurrección. Cristo estaba en su resurrección destruyendo el imperio de Satanás y de las tinieblas. Dice Hebreos 2:14, estaba destruyendo por medio de la muerte, tenía que morir. Por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo.
El diablo era el emperador. Nosotros, hermanos, no imaginamos cuánto poder tiene Satanás. Pero tiene mucho poder. No es más que Dios, pero tiene mucho poder. Y por eso Pablo aquí nos está mostrando ese poder en la resurrección de Cristo. Y dice, Cristo está destruyendo. Y continúa en el verso 15, diciendo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Toda su vida sujetos a servidumbre. Cristo estaba ahí en la resurrección librando a aquellos que iban a creer en Él en un futuro. A usted y a mí, si hemos sido convertidos por el poder del Evangelio, Cristo ahí estaba dándonos vida, librándonos de esa sujeción, esa esclavitud de la muerte eterna, que vamos a estar presos en servidumbre, dice aquí Pablo. Aquí dice el autor de Hebreos. En su resurrección, hermanos, el Señor quitó, como dice 2 Timoteo 1:10, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Por eso es distinto a la resurrección de Lázaro, porque Cristo estaba quitando la muerte y sacando a la luz la vida y la inmortalidad. Cristo estaba diciendo victoria, estaba proclamando victoria a la muerte y estaba al mismo tiempo sacando a la luz la inmortalidad, diciendo que ahora el hombre puede tener vida eterna. Es posible que el hombre tenga vida eterna en mí, porque yo resucité. Lázaro resucitó, pero volvió a morir, pero Cristo resucitó y sigue viviendo y nunca morirá. Eso es lo que nos quiere mostrar, la importancia de la resurrección. Hermanos, para entender el poder de Dios debemos entender cómo Dios resucita y lo exalta. Debemos entender el poder de Dios en la debilidad del Hijo. Un texto que a mí me dejó meditando mucho es 2 Corintios, capítulo 13. 2 Corintios, algo aquí que yo no lo entiendo, hermano, no lo puedo comprender este texto. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, esa palabra me dejó muy pensando mucho. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, Cristo en debilidad, dice, vive por el poder de Dios. Vive ahora por el poder de Dios. Pablo hace un contraste en debilidad, pero ahora vive en el poder de Dios. Lo que está haciendo Pablo quiere graficarnos acá. Miren cuánta debilidad tuvo Cristo en la cruz. Si queremos ver el poder de Dios en Cristo, debemos primero saber cuán bajo Cristo estuvo, cuán débil estuvo. Esa palabra débil que utiliza acá es una palabra que significa incapaz. Es más potente en el idioma original. Incapacitado. A tal punto es como una enfermedad que me deja inmóvil, incapacitado. Lo que está diciendo Pablo aquí es que Cristo está en la cruz incapacitado. ¿Entendemos eso, hermano? No lo puedo entender yo. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, Él en la cruz fue incapacitado. No puedo entender eso. Cómo Dios mismo ahí en la cruz estuvo en debilidad, incapaz. El Todopoderoso en la cruz estuvo incapacitado, desprovisto de poder. Eso es la idea. Pero es que Cristo quiso ir a la cruz por eso, para que a través de su muerte, a través de su debilidad, nosotros ahora seamos fuertes. Y eso es lo que Pablo después va a enseñar. Es maravilloso entender, hermano, en la cruz nos lleva a entender el poder de Dios, cómo
Dios después saca a Cristo de esa condición. En el sepulcro frío, esa tumba fría, su cuerpo duro, frío como la roca, como ese cuerpo lo levanta por su mano poderosa. Dice el Salmo 22, ahí podemos ver, me llama mucho la atención ese salmo, es muy hermoso, muy íntimo, de cómo son palabras del Señor que Él pronunció en la cruz del Calvario, y que esas palabras, hermanos, Él estaba orando en su corazón, en su interior, y son palabras en la cruz de Cristo. Y si queremos saber la agonía que tuvo Cristo en la cruz, tenemos que ir al Salmo 22. Y ahí vemos en un texto que es el versículo 6 de este Salmo 22, Cristo dice que Él se consideraba gusano en la cruz. Entendemos Filipenses capítulo 2, cuando dice que el Hijo de Dios, Dios es Dios, viviendo en su gloria, se despojó a sí mismo y vino y bajó, se rebajó a hacerse hombre. Nosotros vemos eso y quedamos impactados. Cómo Dios glorioso decide en humildad rebajarse, hacerse un ser limitado, un hombre. Y no solamente el texto de Filipenses 2 dice que Él se hizo hombre, sino que se hizo siervo, ¿sí? Sirvió al hombre, no vino para ser servido, podía reclamar servicio de los hombres, pero no lo hizo. Y no solamente sirvió al hombre, sino que quiso ir a la cruz, en obediencia a una vida perfecta, para ir a la cruz por nosotros. Y en esa cruz, dice el texto aquí en Corintios 13, que en esa cruz Él se hizo incapacitado, débil, sin poder, sin nada. En el Salmo 22 lo comparamos, en el versículo 6 dice que Él se consideraba gusano en la cruz. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el Señor llegó hasta lo más bajo en la cruz? ¿Qué derecho tenía Cristo en la cruz? Ninguno. ¿Qué capacidad tenía? Ninguno. Ninguna. La gente lo menospreciaba, lo vituperaba incluso estando en la cruz. Y vemos, hermanos, que Él lo hizo para que nosotros ahora tuviésemos perdón de los pecados. Y que ahora nosotros, por su muerte, por su incapacidad ahí en la cruz, ahora nosotros vivamos capacitados por el poder de Dios para ir para la gloria de Él. Y eso después Pablo lo va a enseñar. Y para que no tengamos muerte, nunca más muerte, para todo aquel que en Él cree. En esa cruz que Él fue a cargar con el pecado del hombre, en esa cruz. Cargó con todos los pecados de nosotros, ahí, en ese madero, para que ahora a través de esa muerte, nosotros ahora podemos tener vida y una vida eterna. Hermanos, lo que aquí nos quiere expresar el apóstol Pablo, volviendo a Efesios capítulo 1, versículo 20, que Él quiere aplicar, dice, aquí está la mayor demostración del poder de Dios en la resurrección. No hay otra manera, no hay otra forma en que Dios demostró su poder más grande, de una manera tan sublime, que fue en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora va a darle una aplicación práctica a la iglesia. ¿Y cuál es la aplicación práctica? Está en el capítulo 2, versículo 6 de la misma carta a los Efesios, fíjense. Y juntamente con Él, hablando de la resurrección, y juntamente con Él Dios nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Algo que no merecíamos, hermanos. Cristo ahí en la resurrección estaba poniéndose en nuestro lugar. En la muerte, pero también en la resurrección, dándonos vida a todos a través de esa resurrección. Y dice acá,
Pablo intentando graficar esto, dice, usted estando muerto en delito de pecados, en su debilidad, en su incapacidad de responder a Dios, estando en servidumbre, en prisión de una condenación eterna, siendo juzgado por sus pecados, bajo el imperio de Satanás, dice acá, os dio vida juntamente con Cristo, que lo resucitó por medio de la resurrección de Cristo. Y ahí habla de la regeneración, que habla de una nueva vida en Cristo. Hermanos, eso es glorioso, maravilloso, que Dios en Cristo nos da esa vida, y da esa vida a aquel que está muerto en sus delitos y pecados hoy en día, que ha ofendido a Dios, que está condenado por la muerte, que está esclavizado por Satanás. Dios puede darle salvación por medio del Hijo, puede dar vida por medio de Cristo. Además, lo que Pablo nos quiere decir con este texto es que el mismo Espíritu que levantó a Cristo con poder de entre los muertos mora en nosotros. El mismo poder que obró en Cristo ahora mora por medio del Espíritu en nosotros. Ese poder de Dios mora en nosotros, en nuestra vida. ¿Y con qué fin? Fíjense Efesios 3, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, un texto que nosotros conocemos, pero no sé si entendemos el contexto de este texto. Y aquel que es poderoso ya nos mostró el poder en el capítulo 1, hablando de Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Podemos pedir cosas o entender a través de la palabra de Dios, pero eso es mucho más abundante, según el poder que actúa en nosotros, poder que está actuando en nosotros. Y la pregunta, ¿cómo este poder actúa? ¿Cómo nosotros si pedimos vamos a tener cosas más abundantes? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Porque este texto, hermanos, se puede mal utilizar y decir, yo entonces puedo hacer milagros, puedo hacer un montón de cosas, puedo hacer muchas cosas porque tengo el poder de Dios. Como el día de hoy se enseña del mensaje de la prosperidad, de la teología de prosperidad, que es un falso error, un falso cristianismo, un falso evangelio. No está hablando de eso, sino que para entender este texto está hablando Pablo, tenemos que ver el contexto en el versículo 16, cuando Pablo está pidiendo para que os dé conforme a la riqueza. Pablo pide, dobla la rodilla, para que la iglesia sea, dice el texto, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido, la iglesia sea fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu que mora en nosotros. ¿Cuál es el propósito de que la iglesia esté fortalecida con el poder de Dios que mora en nosotros? Versículo 17, para que habite, ¿quién? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Me llama mucho la atención ese texto. ¿Cuál es el propósito de Pablo al orar? Que la iglesia sea fortalecida con el poder de Dios que mora en ella, para que habite Cristo en sus corazones. Hermanos, lo que está diciendo Pablo, y después hablar de que comprenda el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, después empieza a decir, pero está diciendo que gobierne, que Cristo gobierne en los corazones de los creyentes. Esa es la idea. Pido que en la gracia de Dios, Dios actúe dándole fortaleza a los creyentes en su interior, con este poder que resucitó a Cristo de los muertos, con ese mismo poder, que el Señor los fortalezca. ¿Para qué? Para que ellos comprendan a Dios, para que ellos conozcan a Dios, conozcan el amor. Y así ellos puedan ser gobernados, para que Cristo habite en ellos, que tienen la idea de que sean controlados por Cristo, en su hablar, en su pensar, en su actuar, en todo. Cristo esté siendo primero en sus corazones. Habla de prioridad, que el creyente
tenga a Cristo en primer lugar. Esa es la operación del poder de Dios. Y hermanos, aplicándola a nuestro contexto, nos estamos viviendo, me da temor, tengo una preocupación, que hoy en día este poder que está en nosotros no lo aprovechemos o lo descuidemos. Me preocupa, hermanos, que en el día de hoy, por esto de la cuarentena, muchos de nosotros nos debilitemos y nos deslicemos de la fe. No estoy diciendo que seamos apóstatas, no. Estoy diciendo de que muchos nos enfriemos espiritualmente por quizás no congregarnos o algo así. Pero hermanos, este tiempo es una gran oportunidad que tenemos de crecer en la palabra. Podemos llegar a ese extremo de relajarnos, deslizarnos, de que la circunstancia empiece a controlar nuestra vida, que el temor empiece a controlar nuestra vida, pero no la palabra de Dios, no la palabra de Cristo, no nuestro Señor. Por tanto, hermanos, como dice Efesios 6, hay una lucha invisible, no podemos ver esta lucha. Podemos verla quizás un gobierno, ¿verdad?, donde quizás está dominado por Satanás. Este mundo está gobernado por Satanás. Pero esto se puede volver algo malo para los cristianos, porque el enemigo puede aprovecharse de esa circunstancia para infundir a los creyentes temor, para que su fe decaiga, para que ya los creyentes no lean la Biblia, para que no oren, para que descuiden su salvación, para que descuiden su fe, y así Cristo no habita en sus corazones. Las artimañas de Satanás son potentes, hermanos. Por eso Efesios 6, después en algún momento lo vamos a estudiar. Pero Pablo enfatiza esto. Dice, versículo 10 de capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el poder de Dios. El poder de Dios que se manifestó en Cristo, resucitándole, está a disposición de nosotros. Pero nosotros, ¿cómo debemos, hermanos, obtener ese poder de Dios? A través de la oración y a través de la Escritura. Cuando la iglesia más se humilla a Dios, más se humilla a Cristo, más Dios la exalta. Y la oración y la meditación de la Biblia, el estudio de la Biblia, muestra una dependencia y una humillación a Dios. No hay otra forma, hermanos, para alcanzar el poder de Dios, para obtener el poder de Dios, para vivir una vida que a Dios le agrade, para servirle, para vivir una vida de obediencia a Él, para vivir una vida en santidad. Solamente lo tenemos a través de la oración, humillado delante de Dios, y a través de la palabra. Cuando hay una iglesia orgullosa, no hace eso. Cuando hay creyentes orgullosos, no hacen eso. No hacen eso, porque se sienten fuertes en sí mismos. Por eso no van a orar, no les gusta orar. Por eso no quieren estudiar la Biblia, porque saben que saben muchas cosas cuando no saben nada. Y no sabemos nada y necesitamos la provisión de Dios. Necesitamos que Dios ilumine nuestros corazones para entender la redención en Cristo Jesús, para entender su poder en la resurrección. Necesitamos, hermanos, más de Dios, más de Cristo, y arrodillar nuestros pies en humillación delante de Él, como iglesia. Y decir, Señor, danos nuestro poder, para que en esta circunstancia podamos vivir para la gloria tuya, para vivir vida que te glorifiquen, no una vida como el mundo, sino vida que a ti te glorifiquen, Señor, y que en medio de nosotros haya un avivamiento espiritual, de gente que por medio de nosotros, por medio de la predicación de tu palabra, llegue a la fe y sea resucitado, y vivan. Porque no es, hermano, nuestro poder, es el poder de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de convertir a un pecador, no tenemos la capacidad de llamar a muertos a la vida. Hay un relato de Spurgeon
cuando él enseñaba a sus estudiantes. Spurgeon fue un gran predicador, se le denomina el príncipe de los predicadores. Y él relata en su biografía que él llevaba a su estudiante al cementerio y le dice a sus estudiantes: ya, ahora prediquen a los sepulcros. Y los discípulos, los estudiantes quedan sorprendidos de lo que está haciendo Spurgeon, lo encontraban loco lo que estaban haciendo. ¿Cómo vamos a predicar a sepulcros si están ahí muerta la gente? Y Spurgeon dice: bueno, los traje aquí para que se acostumbren, para que entiendan ustedes que no es su poder que puede levantar a muertos, no es su poder, sino el poder de Dios. Él trae a la vida gente que está caminando, pero que, como dice acá, está en servidumbre, prisionera de la muerte. Solamente la palabra, la voz de Cristo puede hacer un muerto resucitar, así como Cristo lo hizo en nuestra vida, como Cristo lo hizo en nosotros, hermanos. Hermanos, oración. Hermanos, palabra. Palabra, oración, palabra, oración. Aprovechemos bien nuestro tiempo ahora, más que antes. Aprovechémoslo más. Oración, palabra, humillación delante de Dios. Oren por la iglesia, oren entre nosotros para que seamos avivados en nuestros corazones en esta circunstancia. Yo oro por eso, hermanos, oro por eso. Para que Dios sea exaltado en medio de su pueblo. Y que nosotros no bajemos los brazos. Pero para bajar los brazos, hermanos, para no bajar los brazos necesitamos el poder de Dios en medio de nosotros. Ese poder de la resurrección está disponible, hermano. Quiero ese poder, quiero más ese poder. Roguemos al Señor por eso. Pero para ir ya finalizando, Pablo no se queda solamente con la resurrección. ¿Notaron? No solamente queda ahí con ese evento, sino que habla de la exaltación de Cristo. Fíjense, versículo 20, al final: y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí habla de la exaltación de Cristo a los cielos, en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que no solamente el poder de Dios es manifestado en la resurrección del Señor, sino también en su exaltación, es decir, Dios entronizó a Cristo después de haberle resucitado. Cuando leemos esta expresión que Cristo se sentó a la diestra de Dios, significa que Él ya terminó su obra, por tanto Él se sienta. Todo está consumado por la muerte en la cruz de Cristo y su resurrección. Ya el Señor consumó su obra salvífica al morir y resucitar en victoria. Ningún hombre o ningún ángel, como dice Hebreos 1:13, tiene el privilegio de sentarse a la diestra de Dios. Solamente el Hijo que venció. Esta palabra que habla de la diestra de Dios, sentándose a la diestra de Dios, tiene mucho significado. Pablo está citando el Salmo 110, versículo 1, hablando del Mesías. Dice David aquí en el Salmo, el rey David dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Aquí vemos que Dios es quien decreta a través de su poderosa palabra que el Mesías tenga un lugar prominente al sentarse a la diestra de Dios. Para el judío, sentarse a la diestra de Dios era un lugar de honor, de supremacía, de autoridad. Nosotros entendemos, hermanos, que Cristo vino de un linaje real para ser rey. Humanamente vino de un linaje donde Él tenía que sentarse en el trono terrenal, pero Cristo no vino a reclamar su trono, sino que Él vino a ganarse su trono, conquistando el imperio de la muerte. Él se lo ganó en su humillación, eso es lo que está hablando. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo, como dice también la palabra de Dios
en Filipenses, capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todos se arrodillan y alaban el nombre de Él. Dios le dio un nombre sobre todo, hermanos. Cristo, hermano, está a la diestra, Dios está en su trono, gobernando, tiene todo el control Cristo. Por tanto, esta posición que Dios le otorgó es una posición donde Él tiene dominio en toda institución humana. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta posición gloriosa de Cristo lo entendía muy bien la iglesia de los primeros tiempos. Cristo no solamente gobierna sobre la tierra, sobre todo lo existente, sobre todas las naciones, sino que Él reina también sobre las huestes espirituales, buenas y malas. Él tiene todo el dominio ahora porque Él venció. Pablo no termina su enseñanza ahí, sino que también continúa más adelante. Dice versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. También está citando otro salmo, el Salmo 8:6, donde dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué quiere decir con poner debajo de sus pies? Habla del juicio que Dios va a tener a través de Cristo, el Rey de Reyes. Está hablando acá de su venida, donde Cristo va a venir con autoridad, con poder, ahora a salvar a los suyos y a juzgar a aquellos que fueron incrédulos a la palabra, a los impíos que se han rebelado contra su gobierno y su autoridad. Y hermanos, eso entendemos, la promesa de que Cristo está en su trono, pero un día va a descender de su trono para venir a reinar sobre la tierra y para aplicar juicio sobre las naciones. Por eso Marcos 14:62, Jesús lo declara aquí a los judíos. Jesús le dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos, Cristo va a venir. Y dice que cuando Él venga, Él va a separar a los cabritos de las ovejas. Y a los de su derecha va a decir, vengan, pasen a mi reino, benditos de mi Padre. Un reino que está preparado antes de la fundación del mundo, le dice a los suyos. Hermanos, que Cristo haya resucitado, que Cristo esté exaltado, eso garantiza, hermanos, garantiza que un día nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Un día vamos a reinar juntamente con Él. Y ese poder que obró en Cristo también está operando en nosotros, santificándonos en este periodo terrenal antes que venga Cristo. Ese poder está obrando en nosotros, transformándonos, como dice Filipenses también capítulo 2, cuando dice ocupar nuestra salvación. ¿Por qué tenemos que ocupar nuestra salvación bien en santidad? ¿Por qué? Porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está obrando. Él comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El día de Cristo habla de su venida. Dios está obrando en nosotros. Si usted es un hijo de Dios, puede mirar el pasado y ver que Dios está obrando en usted, santificándolo, haciéndolo, moldeándolo para que usted se parezca más y más a Cristo. Pero si usted ve el pasado y ve que no ha habido ningún efecto, no ha habido ningún cambio en su vida, solamente una vida de religiosidad, cuestiónese su fe, cuestiónese su salvación, si realmente ha nacido de nuevo. Porque alguien que nace de nuevo es alguien que ha habido un progreso en su vida a Dios, en Dios. Donde los pecados que antes cometía, ya lo ha dejado. Los amores que antes usted tenía, del dinero, de la popularidad, de otras cosas, ya no lo tiene por causa de Cristo. Como dice Pablo de él en su vida, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo estoy crucificado.
Pablo murió ahí. Saulo murió en la cruz. Pero ahora estoy vivo en Cristo, viviendo para la gloria de Él. Si no ha habido santificación en usted, es porque no ha resucitado con Cristo. No ha tenido una nueva vida. Pero déjeme decirle que hay una esperanza gloriosa. Esperanza gloriosa para el día de hoy. Que a través de la muerte de Jesucristo, a través de su resurrección, entendiendo que ahí estaba cargando con el pecado de los hombres, que Él se hizo injusto para que usted y yo fuésemos justificados, fuésemos justos. El que es inocente se hizo culpable para que usted y yo fuésemos inocentes. El que fue obediente se hizo desobediente en la cruz. Dios lo consideró como un desobediente. Para que usted y yo fuésemos ahora considerados obedientes a los ojos de Dios. Cristo en la cruz se hizo maldito para que ahora nosotros fuésemos llamados benditos. Usted debe creer ahora en esa cruz, que esa cruz Dios la puso, que en esa cruz Cristo está vertiendo su sangre para que usted y yo, a través de esa sangre, pudiésemos tener limpieza de pecado, para que fuésemos absueltos de toda esa deuda que nosotros teníamos delante de Dios, que merecíamos ser castigados por eso, pero Cristo fue castigado por nosotros. Si usted cree en eso, si usted se arrepiente de su vida sin Dios, de su condición, dice la Escritura que usted, por medio de esa fe genuina en Cristo, puede tener vida eterna. Puede tener vida eterna. Y si usted es un hijo de Dios, ese poder de Dios que Pablo lo expresó en la resurrección, es un poder que está obrando en usted, santificándolo, pero es un poder que está también disponible para que nosotros podamos vivir más y más para la gloria de Él. Y en medio de la adversidad tenemos la garantía de que ese poder obra en nosotros y que nos hace pasar las pruebas que el Dios pone en nosotros. Y cuando hay tentaciones, podemos tener victoria. Porque dice la Escritura que Él es fiel para librar, dar la salida a aquellos que son tentados por el pecado. Y como dice Romanos 8, que por medio del Espíritu nosotros podemos tener vida, vencer el pecado, hermanos. Podemos ser victoriosos. Pero cuando nos humillamos delante de Dios, cuando no nos creemos fuertes, sino cuando entendemos que la fortaleza viene de Él. Que el Señor nos ayude a entender esto. Y para finalizar, solamente leer un texto que me encanta, que está en Judas 1, tiene un capítulo de Judas, versículos 24 y 25, para finalizar, y vamos a orar. Y dice, y aquel que es poderoso, hablando de Dios. Esta es una doxología, un elogio, es una alabanza, podríamos decirlo, cuando él termina la carta a Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria sea a nuestro Salvador y Señor. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, nos muestra su poder. Gracias porque podemos ver ese poder manifestado en la resurrección, exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque ese poder que dice que Judas habla es un poder que está siendo manifestado en los creyentes hoy en día. Es un poder, Señor, que nos guarda, que nos está guardando sin caída, preservándonos nosotros como creyentes,
para que un día estemos delante de usted y para reinar en gloria con usted, Señor. Gracias, Padre, porque ese poder fue manifestado en Cristo y a través de esa muerte y resurrección nosotros morimos, pero ahora vivimos en Cristo. Vivimos ahora en Cristo para la gloria de Él, Señor. Gracias, Padre, por su gran salvación, que podamos vivir este tiempo buscando con todo nuestro corazón ese poder tuyo, para ser llenos, Señor, de usted, para que habite a Cristo en nosotros, para que nuestros pensamientos sean Cristo, para que nuestro actuar sea Cristo, para que nuestro hablar sea Cristo. Todo sea Cristo. Danos ese poder, Señor. Gracias, Padre, porque usted está entronizado, está en su trono, reinando en cada momento. Señor, que eso lo tengamos siempre en cuenta, Señor. Que usted reina y que un día estaremos con usted en gloria y en majestad. Gracias por la resurrección, gracias porque podemos recordarlo, Señor, que sea algo continuo en nosotros, que podamos recordar tu sacrificio, tu evangelio, Señor, porque ese es el motor de nosotros. Ese es el motor para nuestra vida. Entender tu gracia en el evangelio, entender tu poder en el evangelio, Señor. Que sea esto, Señor, constante en nosotros. Te ruego por mi hermano, Señor. Que usted le bendiga, que lo aliente, Señor, a través de su palabra en sus casas. Si hay escasez, que podamos, Señor, confiar en usted en todo tiempo. Y contentarnos en usted cuando también hay crisis. Y gracias, Padre, porque usted nos enseña también eso, porque usted nos está moldeando. Gracias, Señor, dijo todo en sus manos, a su pueblo en sus manos. En Cristo Jesús. Amén.